el tema de hoy es la guerra de la Triple Alianza y el intento de toma de los acorazados aliados con Carlos von Jorosch. Y bueno, ya desde ya agradezco la presencia de Fabián Chamorro, quien estuvo con nosotros la semana pasada con otro webinar, al director de la carrera de Turismo y Hotelería, el señor Santiago Galeano, también está con nosotros moderando esta noche, y Fabián. Y bueno, ya dejo a cargo de Fabián para hacer la presentación del tema. Buenas noches a todos. Antes que nada, a la gente que entró recién, por favor, les quiero pedir que pongan en silencio el micrófono, en caso que todavía no lo hayamos hecho nosotros. Y también sus videos, si pueden apagar, para que se pueda aprovechar mejor la videoconferencia. Carlos von Jorosch es un historiador militar que tiene ya más de 10 años de experiencia en el tema de gestión cultural. Es uno de nuestros más importantes investigadores en el tema naval y de aviación de la historia militar del Paraguay. Está estudiando la carrera de historia en la Universidad Católica y ya está incursionando también en lo que es historia social. Este es un trabajo que él ya lo había presentado anteriormente con mucho éxito, así que espero que puedan aprovechar esta pequeña videoconferencia que va a durar aproximadamente 1 hora con la charla y las preguntas y respuestas. Carlitos. Buenas tardes a todos. Espero que estén pasando muy bien en familia o donde estén, con esta cuarentena obligada y patriótica, porque es para defender a nuestra población. Y bueno, recordando un poco también a aquellas personas que en tiempo atrás debieron hacer lo mismo que hoy tenemos que hacer nosotros, que es defender a nuestro país de una agresión externa también. Y bueno, vamos a hablar hoy de una de las mayores hazañas de la historia militar mundial, y eso es sin exagerar y sin ir a un nacionalismo exacerbado, sino que es lo que opinan numerosos historiadores internacionales, no de Paraguay, sino de afuera, que estas operaciones de intento de abordaje de los acorazados son cosas impensables, totalmente llenas de valor, que casi prácticamente no tienen, por lo menos en demasía, no tienen pares en la historia de la humanidad. Bueno, para contar esta historia vamos a usar un material en PowerPoint con algunas ilustraciones. Las ilustraciones no tienen mucho texto, o sea, prácticamente carecen de texto por una cuestión pedagógica, pero voy a estar hablando de las distintas características, y bueno, vamos a intentar también hacer en tiempo récord porque tenemos un tiempo limitado para después también dar paso a las preguntas. Bueno, sabemos que la guerra de la Triple Alianza se dio en el contexto de la revolución industrial. Eso quiso decir que fue una guerra con ya suficientes adelantos tecnológicos. Había un contraste entre lo que era la época napoleónica y la época ya que podíamos llamarle entre la guerra de Crimea y la guerra de la secesión de los Estados Unidos, que fue ya un conflicto ubicado en el medio de la revolución industrial, y que ya tuvo una tremenda influencia de la tecnología, del uso de la tecnología, que aparece. Lastimosamente, el Paraguay, a pesar de los esfuerzos de Carlos Antonio López y del posterior a Carlos Antonio López presidente, Francisco Solano López, no pudo acceder totalmente a esta tecnología de la época desarrollada, especialmente a partir de la guerra de Crimea, en la cual se contaban de cañones y fusiles rayados, y que termina prácticamente con lo que se llaman los buques acorazados, que ya eran prácticamente lo más moderno en todo lo que se refiere a la tecnología militar de la época. Entonces,
a medida que se iba desarrollando la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay, al ser mediterráneo, no podía contar con los avances que se iban dando en el mundo, pero sí lo podían contar tanto el Brasil y en menor medida Argentina también, que iban mejorando la calidad de su equipo con el paso del tiempo, ya, ya una vez iniciada la guerra de la Triple Alianza. Entonces el Paraguay debió tomar ciertas medidas extremas. Se intentó también improvisar tecnología aquí en el Paraguay, en algunos casos con lo que se conoce como ingeniería inversa, que es capturando material del enemigo y intentando desarrollar un material paralelo para poder contrarrestar en cierta forma esta deficiencia, este desbalance tecnológico que había. Y en otros casos se hacía el uso del valor y del ingenio para poder hacer frente a esta adversidad del desbalance tecnológico. Bueno, nos vamos ya al material, como sabemos nuestro tema, la guerra de la Triple Alianza y el intento de abordaje de los acorazados en el año 1868. Bueno, esto viene gracias también en parte a la colección de la guerra de la Triple Alianza. Acá tenemos los números. En el tomo 1, bueno, para los que ya tuvieron y ya lo leyeron, van a saber que en el tomo 1 van a poder ver esto de tema de la revolución industrial, el salto tecnológico y el desbalance que teníamos con la guerra, con la Triple Alianza en cuanto a material tecnológico, ¿verdad? Y bueno, entonces es importante para entender también por qué se produjeron estos intentos de acorazados, leer el tomo 1. En el tomo 2, que ya directamente nos metemos en las campañas, en la batalla y en los combates, vamos a poder entender el contexto y los antecedentes que nos llevan a esta situación. Y en el tomo 3 ya vamos a ver directamente el desarrollo de los eventos históricos que ya directamente inciden para que se produzca esta intentona de los acorazados. Y también vamos a poder leer sobre la intentona de los acorazados y qué sucedió después de estas intentonas. Y bueno, ya los siguientes tomos que son también muy interesantes, pero bueno, no directamente no están relacionados con este tema, pero no hay que dejar de leer, ¿verdad? Porque son muy interesantes también. Bueno, acá tenemos prácticamente un mapa del escenario de más o menos alrededor del año de 1868, ¿verdad? Prácticamente este mapa nos muestra que las operaciones giraban en torno a un eje, y ese eje era el río Paraguay. O sea, tenía una gran influencia en la campaña, lo que sería la parte fluvial. ¿Por qué esto? Porque la guerra de la Triple Alianza, o sea, la Triple Alianza, Brasil, Argentina y el Uruguay, tenían dos objetivos principales. El primer objetivo era neutralizar la fortaleza de Humaitá, que van a ver allá en la parte de abajo, van a ver Humaitá. Y una vez neutralizada Humaitá, ya la idea era abrirse paso hacia la capital, que era sería el segundo objetivo, pero no figura en el Tratado de la Triple Alianza, pero por lógica sabemos que el enemigo siempre quiere, el invasor siempre quiere tomar la capital, porque eso prácticamente le da la victoria en bandeja, por lo menos simbólicamente. Es muy importante tomar la capital del enemigo. Bueno, acá ya ampliamos más nuestro escenario en base a estas dos grandes intentonas de abordaje de los acorazados, que no fueron las únicas, pero son las en las que nos vamos a centrar porque nos da el tiempo. Pero justamente son los mayores intentos de abordaje de los acorazados. Estos dos eventos fueron las últimas grandes ofensivas del ejército paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Prácticamente el ejército paraguayo quedó muy limitado en cuanto a ofensiva luego de la batalla del 25 de mayo de 1866, la batalla de Tuyutí, la más grande de Latinoamérica. A partir de ahí
el ejército paraguayo quedó muy limitado en la ofensiva, hubo unas cuantas ofensivas, en 1867 hubo una segunda batalla de Tuyutí, también en la ofensiva, y a partir de ahí ya prácticamente no vemos ofensivas a nivel estratégico del parte del Paraguay, solamente algunos combates aislados, pero ya no a nivel de batallas. Entonces, vamos a remitirnos a los antecedentes. Como habíamos dicho que el Paraguay estaba muy limitado en cuanto a recursos tecnológicos, tenemos que aclarar que el Paraguay en cuanto a guerra naval contaba con un solo navío de guerra, que era el Tacuarí. Acá tenemos una ilustración que nos muestra el Tacuarí. Ya mejoramos un poco la vista del Tacuarí. Era el único buque construido para lo que era la guerra, con intereses bélicos. Después, posteriormente, Paraguay contó con unos cuantos mercantes artillados y algunas chatas también artilladas, que también eran buques de guerra, pero no tenían movilidad propia, estaban muy limitadas. El Brasil tenía una escuadra de cerca de 40 buques de guerra, de los cuales por lo menos 20 fueron construidos con finalidad bélica. El resto también eran vapores artillados como lo que contaba Paraguay, pero esto estamos hablando antes de la llegada de los acorazados. La llegada de los acorazados se produce entre finales de 1865 y comienzos de 1866, que llegan los primeros acorazados. Brasil contó en total en operaciones entre unos 14 a 17 acorazados. 5 de esos acorazados fueron encargados por el Paraguay. Estos acorazados tenían los nombres de Minerva, Bellona, Nemesis, Tritón y Medusa. ¿Por qué tenían nombres en griego los acorazados encargados por el Paraguay? Porque eran encargados a Inglaterra y a Francia. Era una costumbre de la época, de los países en conflicto, cuando encargaban vapores de guerra en astilleros de otros países, para evitar que el enemigo se entere de que esos países estaban encargando vapores, y para evitar esas protestas diplomáticas que suelen hacer, ¿verdad? Porque al ser países beligerantes, entran en una guerra diplomática para evitar que los países terceros o neutrales sigan construyendo esos acorazados, o también tomen las debidas precauciones. Entonces se usaban nombres que no estén relacionados con el país, y muchas veces los nombres elegidos eran nombres en griegos. Lo curioso es que los griegos también estaban en esa época, estaban más o menos en situación de guerra con los turcos, y ellos encargaban nombres en español, nombres como Santa María, ¿verdad? Claro, porque no podían hacerlo con nombres griegos. Bueno, por eso tenían esos nombres. Estos acorazados no se pudieron pagar y lastimosamente pasaron en manos del Brasil. Lastimosamente, cuando nosotros encargamos esos acorazados, pasamos un pliego de bases de condiciones en los cuales decíamos qué calado, qué dimensiones tenían que tener para que puedan funcionar perfectamente en nuestros ríos. Bueno, todas esas especificaciones se fueron para el Brasil, que prácticamente así, adquiriendo los acorazados, también adquirió los secretos de las prestaciones que tiene que tener un buque y dimensiones para poder navegar tranquilamente los ríos paraguayos. Bueno, a mediados de 1865, ya estamos en la campaña ofensiva de la guerra, se produce la batalla de Riachuelo, precisamente el 11 de junio de 1865. Duró con algunas caramosas hasta el 13 de junio de 1865, y nuestra escuadra paraguaya no pudo vencer a la escuadra brasileña, que aún no contaba con los acorazados que vendían después. O sea, quería decir que nosotros ya estábamos en desventaja con la escuadra brasileña, que aún no poseía los acorazados. O sea que esto se agrava cuando aparecen los acorazados. Acá le damos un poco más de color para entender un poco más la imagen. Esta es una imagen que apareció en un periódico francés de la época. Los franceses y los ingleses estaban muy pendientes de lo que era la guerra de la Triple Alianza, aparecían en sus periódicos cada cierto tiempo, especialmente lo que eran batallas navales. Y bueno, acá tenemos el cañonero brasilero Parnaíba, que es el buque de casco gris, que se procedió a embestir al vapor Paraguarí. Hace poco fue tristemente famoso por la forma en que lo rapiñaron del río, pero bueno, eso no vamos a hablar ahora, vamos a hablar en otra ocasión. Bueno, esto demuestra lo
lo que era un vapor de guerra, construido de guerra, con un vapor artillado, un vapor de uso civil artillado, que fácilmente fue víctima de los vapores de guerra brasileños. Bueno, no fue tan fácil porque al principio la batalla de Riachuelo fue un dolor de cabeza para los brasileños, pero bueno, al final el ingenio y la valentía paraguaya no pudieron con el peso de la tecnología brasileña. Y ahora nos vamos al escenario, estamos yendo este es un plano de las operaciones de Humaitá. Si pueden ver la línea roja, ¿verdad?, que está rodeando a Humaitá, Humaitá aparece en amarillo, que era una fortaleza que estaba ubicada en un recodo del río Paraguay. ¿Por qué estaba ubicada en el recodo? Porque en ese recodo los barcos están obligados a reducir la velocidad, ¿verdad?, para poder hacer esa curva. Entonces, durante más tiempo se exponen a los tiros de la artillería que estaba también que estaba en Humaitá, que también por la topografía estaba elevada de una forma que podía dañar mejor a los buques. Bueno, el objetivo de la Triple Alianza era la toma de Humaitá, porque Humaitá era la llave que cerraba la entrada al Paraguay. Bueno, después de la derrota de la Triple Alianza en Curupaytí, las fuerzas de la Triple Alianza hicieron un cambio de estrategia y en vez de proceder al asalto directo, se dedicaron a bordear Humaitá, y al completar ese bordeo hicieron un cerco para poder estrangular a Humaitá y rendirla por hambre, ya que no podían tomarla a viva fuerza. ¿Cómo se completó este cerco? El 19 de febrero de 1868, la escuadra brasilera logró forzar el paso de Humaitá gracias a la presencia de los acorazados. Si no estaban los acorazados, los brasileños no iban a poder pasar Humaitá, porque Humaitá tenía una serie de baterías con unos cañones muy potentes. Ahí en el ángulo derecho van a poder ver la batería Londres, que era una batería construida con muros y que tenían los cañones más poderosos de Humaitá, que también hacían los tiros no solamente por el calibre, sino que podían disparar eran las que tenían mayor distancia de alcance, por lo tanto eran las que durante más tiempo podían disparar a los buques enemigos. Bueno, los acorazados procedieron la noche del 19 de febrero de 1868 a forzar el paso, y aún cuando recibieron muchísimo daño, lograron pasar Humaitá y se ubicaron aguas arriba, y ahí se completó el cerco. Prácticamente se completó el cerco de Humaitá, lo que quería decir que Humaitá estaba con los días contados si es que no se resolvía esta adversidad. Bueno, ahí tenemos una pequeña muestra de los gráficos de los disparos de la artillería de Humaitá. Este es un material elaborado por el capitán y historiador naval Jaime Grau Paolini. Y bueno, esto es un acorazado. Esta es la imagen de un acorazado. Es un trabajo basado en los estudios de Jorge Gras, un historiador brasileño. Y bueno, este es un acorazado del tipo Barroso, que vemos que el Barroso sería uno de los acorazados que participaría en la segunda intentona, o sea, sería uno de los objetivos en la segunda intentona de toma de los acorazados. Podemos ver que era un buque totalmente de metal en la parte lateral. En la parte visto desde arriba, que es el gráfico que está abajo, sí, bueno, ahí ya se ve un poco la parte, el piso era lo que sería la cubierta, sí tenía algo de madera. Bueno, y este es un acorazado, este es uno de los acorazados más pequeños de los brasileros. Este, si no me equivoco, es el Alagoas, o el Tamandaré, o el Piauí. Van a ver que en el centro, donde está el castillo del centro, tiene algunas abolladuras, porque este acorazado, antes de pasar por Humaitá, estos acorazados debían pasar por las baterías de Curupaytí, donde pasaron y recibieron cierto daño en las planchas, se abollaban las planchas, pero no penetraban los proyectiles en el interior del buque. Por lo tanto, el buque era todavía
se mantenía a flote y seguía siendo una amenaza. Bueno, acá estamos viendo las secciones de unos acorazados de la época de la Guerra de la Secesión Norteamericana, que fue un poquitito antes de la Guerra de la Triple Alianza. Y bueno, y vemos cómo estos acorazados debajo de su coraza tienen cañones y tienen también protegidos no solo los cañones de tripulación, sino que tienen también protegidos la planta motriz, que también es la parte vital de un buque. El más grande es el Virginia, que era el de los Confederados del Sur, y el más pequeño que está ahí es el Monitor. Esta clase, así como la que tenía el Monitor, contenían los brasileros, ¿verdad? Y bueno, este más pequeño estos eran buques prácticamente para operaciones fluviales. Y estos eran los grandes cañones que portaban los acorazados. También esa era otra característica de los acorazados con respecto a los buques paraguayos y a las baterías paraguayas, que los acorazados tenían cañones de gran calibre. En vez de tener varios cañones como tenían los buques anteriormente, tenían pocos cañones pero de gran calibre, haciendo que sean un arma muy mortífera. Esto van a poder leer en el tomo 1 de Claudio Velázquez. Y bueno, para no explayarnos más y poder avanzar, estamos viendo el mapa de Humaitá con el cerco que está en las líneas rojas, que es lo que fue cercándose Humaitá a través del tiempo. Bueno, la primera intentona de tomar los acorazados se dio casi inmediatamente al paso de la escuadra el 19 de febrero de 1868. Se reunió un consejo en Paso Pucú convocado por el mariscal López. Entre ellos estuvieron los principales generales, los oficiales de Marina también, y entre ellos también estaba el obispo Palacio, ¿verdad? Esa es una rareza, saber por qué el obispo Palacio estaba para una operación militar. Por lo visto era una persona muy intelectual y tenía criterio para varias cosas, o ya se sabía que al ser una operación muy intrépida, bueno, se quería tener cierta presencia de un representante de Dios, por lo menos en los planes. Bueno, entre los varios planes, hubo uno presentado por el capitán Pedro Gil, ¿verdad? Que presentó un plan donde habrían 12 canoas, ¿verdad? Divididas en subgrupos. Estos serían en 6 pares, ¿verdad? Donde cada canoa tendría 25 tripulantes. Estos tripulantes iban a bajar de manera cubiertos con camalotales, iban a salir de Humaitá y iban a tomar los acorazados que se encontraban al sur de Humaitá. ¿Por qué se intentaría tomar estos acorazados que estaban al sur y no los del norte? Por lo que pasa que los del sur estaban con el grueso de la fuerza brasileña. ¿Pero por qué? Suponemos que eran los acorazados que estaban ubicados, o sea, prácticamente se sabía dónde estaban ubicados, mientras que los acorazados que estaban al norte, al estar un poco más solos, probablemente ya estaban en un campo mucho más extenso, entonces era más difícil saber su ubicación. Entonces, por eso pensamos que se procedió a intentar tomar primero los acorazados del sur. Bueno, la primera verdadera intentona de tomar los acorazados se produjo ese 19 de febrero de 1868, cuando los acorazados, más o menos una media docena de acorazados, terminaban de pasar la fortaleza de Humaitá, estaban pasando frente a la fortaleza de Timbó, donde estaba Bernardino Caballero como comandante, y al ver que pasaban estos acorazados, él mandó una serie de canoas para intentar tomar ya en lo que sería la madrugada de ese día. Y esta primera intentona fracasó, pero bueno, apareció pintada en esta obra pictórica, alegórica brasilera. Bueno, seguimos con el tema. Ya estamos el 2 de marzo de 1868, cuando un comando, ¿verdad?, siguiendo el plan del capitán Pedro Gil, iba a intentar tomar los acorazados Lima, Barros, Herbal y Cabral, que eran la vanguardia del grueso de la escuadra brasileña.
este plan o sea, esta operación era comandada por Ignacio Genes, ¿verdad? Y bueno, como dijimos, se intentaría el 2 de marzo de 1868, a los pocos días del pasaje de la flota de Humaitá. Bueno, la idea era que 12 canoas divididas en 6 pares con 25 soldados paraguayos en cada una. Acá en el gráfico no podemos poner los 25, solamente esto es un gráfico figurativo, ¿verdad? Ilustrativo. Entonces debían bajar a la noche desde Humaitá, río abajo, y cubiertos con camalotes, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esto es un gráfico ilustrativo y más o menos tendrían que bajar de esta forma, más o menos, ¿verdad? En una noche que la fase de la luna no esté la luna, entonces ayudaba a la oscuridad a este plan. Entonces, de esta forma viajaban los paraguayos río abajo para intentar tomar los acorazados. Bueno, la idea era que estos pares de chatas, de chalanas o de canoas, estén unidas por una soga, ¿verdad? Unidas entre sí y que vayan bajando río abajo. Entonces la idea era que estos buques, cada canoa de cada par, caiga a cada lado del buque, o sea, una a babor y otra a estribor, o sea, a cada borda del buque, y que queden adheridas por el impulso río abajo. De esta forma, como nos muestra el gráfico, iban los marineros, los canoeros, tenían que apuntar de modo a que la proa del buque quede en medio de la soga, y entonces por una acción de la física hidráulica, las canoas paraguayas queden adheridas a los buques brasileños. Y bueno, de esta forma tenían que tomar los 3 acorazados y después, posteriormente, abordar la cubierta y pelear con la tripulación de los buques y introducirse al interior de los buques para poder capturar estos acorazados. Vamos a ver una gráfica de cómo sucedió. Ahí tenemos a la canoa paraguaya que se adhiere al acorazado brasileño y de ahí saltan los paraguayos a la cubierta de los buques brasileños. Y en algún momento son detectados por la tripulación brasileña y se produce un combate. Los paraguayos estaban armados con armas blancas, algunos tenían pistolas de mano y otros tenían granadas de mano. Y entonces se produce un combate. Lastimosamente, vamos a volver. Lastimosamente, esta maniobra solamente se logró con 2 de los 3 acorazados planeados. O sea, se quedó un acorazado libre porque lastimosamente la corriente desvió a unas cuantas canoas que tenían que tomar ese tercer acorazado, y de esa forma no se pudo completar la toma de los 3 acorazados. Sí se tomó la cubierta de 2 acorazados. Estamos en la pelea. Pero el tercer acorazado que quedó libre, entonces eso al quedar libre fue decisivo para la batalla. ¿Qué pasó también? Los brasileños, al verse rodeados, se encerraron en el interior del buque, que al ser acorazado era prácticamente imposible ingresar al interior del mismo. Y bueno, la tripulación, los sobrevivientes de la tripulación brasileña de ambos buques se quedaron encerrados y los que estaban en la cubierta fueron muertos. O sea, las cubiertas fueron tomadas, la parte externa de los buques fue tomada. Este tercer buque navegó y se puso a los costados de estos buques cuyas cubiertas habían sido tomadas, y empezó a disparar con su artillería contra las cubiertas, barriendo a quienes estaban ahí, sean paraguayos o brasileños que estaban también sobreviviendo, que seguían peleando. La artillería del buque restante les barrió a todos. Bueno, de esta forma fracasó este primer intento al no poder hacerse una coordinación perfecta debido a que las aguas del río Paraguay no ayudaron en la toma del tercer acorazado. Bueno, esto fue al poco tiempo del paso de la escuadra de Humaitá. No se pudo lograr
el objetivo, entonces el hambre y la escasez de recursos empezaron a hacer su efecto en la dotación de Humaitá. Por lo tanto, se debieron extremar recursos para poder pasar provisiones a Humaitá. ¿Cómo se hacía ese pasaje de provisiones? Con canoas enmascaradas con camalotes. Se hacía desde Timbo hasta Humaitá, se hacía el pasaje, se llevaba carne y otras provisiones en estas canoas con camalotes. Bueno, el segundo intento de abordaje se hizo a la altura de Tallí, donde los brasileros establecieron una base y una batería, y donde estaban sus acorazados que habían ido al norte. Estos acorazados se habían desplegado de dos en dos a lo largo del litoral del río Paraguay. Entonces se intentó tomar los dos acorazados que estaban en Tallí, que eran el Río Grande y el Barroso. Eran dos acorazados de construcción brasileña. Para este segundo plan, que sería que se trazó para el 9 de julio, la operación se llamaría Operación Bermejo, y estaría a cargo del mayor Francisco Lino Cabreza y del capitán Ignacio Coni, ¿verdad? También consistiría en 2 divisiones de canoas. A estas canoas se le agregaba hombres armados con sables, con pistolas y con granadas de mano, como en el primero, pero en esta ocasión se intentó, o sea, con lo que se aprendió del primer intento, se intentó innovar. ¿Con qué se innovó? Con un material fabricado en los arsenales de San Jerónimo de Asunción, que eran unas cápsulas con gas. O sea, imagínense que pasamos ya a la guerra en plena revolución industrial, estábamos ya haciendo uso de esta revolución industrial, entonces usábamos ya uso de una guerra química, ¿verdad? Con unas cápsulas de gas que iban a hacerse con estas cápsulas de gas en caso de que las tripulaciones brasileñas vuelvan a encerrarse en los acorazados, se iba a meter por las troneras de estos buques estas cápsulas abiertas, de modo que con el gas los brasileños se vean forzados a abrir las puertas, ¿verdad? Con lo que al final entrarían las fuerzas paraguayas, o si no abrían, iban a sucumbir estas fuerzas brasileñas encerradas. Ese era el plan. Bueno, y esta fue una frase que el mariscal López expresó a los hombres que iban a participar de este segundo intento de acorazado, ¿verdad? Que dice que el Dios de los ejércitos quiera bendecir nuestros esfuerzos. Esos son mis votos, ¿verdad? Que fue lo expresado por el mariscal Francisco Solano López, reconociendo que esta operación era muy intrépida y muy riesgosa, pero que iba a ser vital para la causa paraguaya. Bueno, para esta operación se buscaron voluntarios, ¿verdad? Entre ellos 500 hombres, muchos de ellos de caballería. ¿Por qué de caballería? Porque en la caballería estaban destinados los hombres más fuertes, los mejores hombres generalmente iban en la caballería. Entonces, por eso la mayoría de estos hombres eran de caballería. Pero se les preguntaba si sabían a nadar. Esto pasó en la primera y en la segunda oportunidad, porque no se podía, una persona que no sepa nadar no podía hacer una operación fluvial, ¿verdad? Es algo, claro, lógico, ¿verdad? Y bueno, cuando se produce este llamamiento en la primera operación, por ejemplo, que estaba bajo el comando de Ignacio Genes, se presentó un joven de caballería que no sabía nadar, y que todos sabían que él no sabía nadar, ¿verdad? Porque era algo medio raro un paraguayo que no sepa nadar, pero bueno, entonces el mariscal López le había advertido al mariscal López que entre los voluntarios había un soldado, o sea, un oficial que no sabía nadar, y este oficial era José Dolores Mola, ¿verdad? Que fue también uno de los últimos en abandonar los acorazados en esa primera intentona. Y bueno, el propio Ignacio Genes, que había perdido un ojo peleando en
el mano a mano, en combate mano a mano, lo termina ayudando. Bueno, posteriormente, después de la guerra, Ignacio Genes, que había salvado a Molas, lo termina matando en una guerra civil, pero eso, bueno, ya es otra historia, eso pueden leer en el libro Memorias de la Ocupación de Fabián Chamorro. Bueno, entonces acá ya nos vamos a nuestro escenario de la segunda intentona. Van a ver arriba de este croquis, que es un croquis hecho por el ejército brasileño en la década del 50, de 1950. Van a ver que dice un pequeño redondito pintado en azul, dice Talle. Ahí, en esa zona, se organizó esta segunda intentona llamada Operación Bermejo. ¿Por qué se llamaba Operación Bermejo? Porque los buques tenían que bajar desde el río Bermejo. Y era la intención, como habíamos dicho, era la toma de 2 acorazados. Ya que no se pudo con 3, se iba a intentar tomar 2 acorazados. Bueno, ahí tenemos las bombas, las granadas de mano y los gases, una cápsula de gas tóxico, también elaborada en San Jerónimo. Bueno, estas 2 cosas se iban a introducir dentro de las troneras de los buques de los acorazados si es que los brasileños se encerraban adentro. Y bueno, ahí tenemos un croquis que explica que desde el río Bermejo iban a salir esta serie de canoas río abajo para intentar tomar los acorazados. Por eso es que se llamó Operación Bermejo. Y bueno, prácticamente era la misma táctica que en el primer abordaje. Iban a ser con 8 canoas cubiertas con camalotes y unidas de a 2 por una soga con 25 hombres cada una yendo río abajo. Acá tenemos nuevamente el gráfico de cómo sería esa operación. ¿Qué pasó? Bajaron los paraguayos, lograron adherirse al Río Grande y tomaron la cubierta del Río Grande. Las 4 canoas que estaban destinadas a tomar el Río Grande lograron tomar la cubierta. Pasó lo mismo, nuevamente los brasileros se encerraron dentro del interior del buque y los paraguayos intentaron meter las cápsulas abiertas, pero el tema de las cápsulas no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, porque era la primera vez que se utilizaba y bueno, no se había ensayado antes, era un material innovador, no para los ensayos, entonces no se pudo perfeccionar y lastimosamente no funcionaron los gases tóxicos. Ahí se produce el combate en la cubierta del Río Grande, se toma el Río Grande, pero ¿qué pasó? Justamente lo que había pasado en la primera intentona. Los 4 canoas, o sea, los 2 pares que debían tomar el Barroso, fueron desviados por el río. Y nuevamente quedó libre el Barroso. Y el Barroso navegó, al ver que el Río Grande estaba en problemas, navegó, se puso al costado del Río Grande y viendo que la cubierta estaba tomada por los paraguayos, ametralló a los paraguayos con la metralla de sus cañones y también hizo uso de agua caliente, porque estos buques, al ser buques de vapor, tenían agua caliente y mediante unas mangueras también lanzaban agua caliente y aparte de ametrallarte te hervían con mangueras de agua hirviendo, ¿verdad? O sea, era terrible esta guerra. De esta forma, después, posteriormente, el Barroso se ubicó al costado del Río Grande y la tripulación del Barroso procedió a retomar la cubierta del Río Grande. Bueno, de esta forma terminó también el segundo asalto de manera poco feliz para los paraguayos. Posteriormente, con el desarrollo de la guerra, hubo un tercer intento de abordaje de los acorazados ya en el año 1869 en la cuenca del río Mandubirá, en lo que se conoce como Paso Garayo, donde en mayo de 1869 una fuerza
bajo el comando del capitán, del oficial de Marina, Aniceto López, que moriría en esa intentona, y el teniente coronel de caballería Montiel, Blas Montiel, también intentaron tomar los acorazados, pero con mucho menor suerte que esta anterior. Lastimosamente, no nos quedan muchos registros de esta intentona de tomar acorazados que se habían internado en el Mandubirá, persiguiendo los restos de la escuadra paraguaya que terminaron en lo que hoy es Vaporcue. Pero bueno, tenemos acá, en el primer asalto, los comandantes eran el capitán, en ese entonces capitán José Ignacio Genes, que después llegaría a general, el capitán Eduardo Vera, también famoso, muy famoso, conocido después también, muy famoso en la posguerra también, porque fue uno de los fundadores del Partido Liberal, el capitán José Tomás Céspedes, el capitán Manuel Bernal, el teniente de Marina Toribio Pereira y el teniente de Marina José Urda Pilleta, y a quien ya habíamos mencionado también, José Dolores Molas, un hombre también de extraordinaria actuación durante la guerra de la Triple Alianza, es también, como todos los paraguayos, de una labor tremenda, y hay que estudiarlo a José Dolores Molas porque es un ejemplo de pasión. Muy valiente, muy intrépido, hasta se podría decir un loco lindo. En el segundo asalto, comandado por el mayor Francisco Lino Cabriza, el capitán Ignacio Coni Caballero y el comandante Montiel también, que participó en el segundo asalto de la toma de los acorazados. Bueno, esta es una ilustración artística que había realizado yo en homenaje al asalto de los acorazados, en el cual, haciendo uso de la poesía, bueno, busco una forma, un elemento mítico de nuestra cultura, que es acá el boyaguá, ¿verdad? Que representa la anaconda verde, que es la anaconda que usa el camalotal para refugiarse y para desde ahí atacar a sus presas. Y bueno, acá está el boyaguá con su kepi de soldado paraguayo intentando adherirse a un acorazado, y bueno, en cierta forma está peleando ahí con los brasileños que están representados como macacos, que era la forma en la que los paraguayos le llamaban a los brasileños durante la época de la Triple Alianza, y que aparecen en muchas ilustraciones del Cabichuí. Bueno, y sobre estas operaciones del asalto de los acorazados van a poder leer bastante en el segundo tomo de las campañas de la guerra, de la colección de última hora, ¿verdad? Colección Guerra de la Triple Alianza, que salió por última hora de la editorial Goya. Bueno, de mi parte es todo. Bueno, espero el espacio para las preguntas y otras consultas. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Creo, ¿me escuchas vos, verdad? Sí, te Carlos. escucho. Bueno, Te escucho. tenemos algunas preguntas ya. Te digo, ¿qué clase de gas tóxico usaron en el segundo intento de abordaje? Lastimosamente no tenemos muchos registros a causa de que quedaron pocos sobrevivientes. También había poco, escaseaba el papel, y muchos de nuestros archivos o fueron destruidos o fueron capturados, y bueno, lastimosamente no tenemos información de qué tipo de gas, solamente se habla de gas tóxico, ¿verdad? No hay ninguna especificación, lastimosamente. A todas las personas que están participando, debajo van a encontrar un enlace que dice chat del grupo, ahí pueden hacer sus preguntas. Otra pregunta de Javier, una duda. Sí. La batería de Londres estaba en un barranco. ¿Cómo es que las balas no pegaban por el piso de la madera de la cubierta? Bueno, lo que pasa que eso era un tiro de suerte, ¿verdad? O sea, lastimosamente también en esa época las baterías o sea, los cañones de la época no tenían un sistema de mira muy exacto. O sea, prácticamente los artilleros calculaban casi a ojímetro. Justamente la diferencia entre los artilleros paraguayos y los artilleros de la Triple Alianza es que los artilleros de la Triple Alianza, también los fusileros, buscaban usar todos los sistemas de tiro
que venían en los manuales. Pero estos sistemas de tiros no eran muy efectivos, entonces era peor cuando se intentaba usar, porque los paraguayos descubrieron que no usando esos sistemas de tiro, tanto en los fusiles como en los cañones, se lograba mejor, un mejor uso, ¿verdad? Un mejor resultado en eso. Entonces nos da un poco la idea de que el sistema de tiro de esos cañones no estaba muy como era desarrollado, de forma de que hacer un tiro certero era muy difícil. En esas cosas, por ejemplo, se destacaron Brugués y el teniente Fariña, ¿verdad? Pero lastimosamente no se logró hacer. Aparte que nuestros cañones tampoco eran muy eficaces en cuanto a su tecnología, porque tenían proyectiles esféricos que prácticamente rebotaban tanto en el hierro y en algunos casos en la madera también. Javier, no, no, Beatriz, en una de estas intentonas participó el famoso López Yacaré. Sí, participó, creo que participó López Yacaré. No está nomás mencionado, ¿verdad? Pues creo que él participó, ya que era un gran nadador. Pero no encontré referencia de que él haya participado, pero lo más probable es que sí, porque se elegían los mejores nadadores para la empresa. ¿Por qué las minas acuáticas no funcionaron? Muy buena pregunta. Sí, porque eso también es también un antecedente de por qué se intentó tomar los acorazados. Las minas acuáticas no tenían propulsión propia en esa época, ¿verdad? O sea, se les llama minas, se les llama torpedos, no tenían propulsión propia, entonces uno tenía que depender de la corriente del río. Y ya habíamos visto que la corriente del río, hasta inclusive las propias canoas de repente desviaban, que justamente fueron los factores que impidieron un resultado positivo en ambos intentos de abordaje, porque muchas veces era difícil controlar esta corriente, que era lo que dirigía los objetos aguas abajo, y era toda una suerte acertar. En el caso del acorazado Río de Janeiro, hundido durante la batalla de Curuzú, las minas estaban quietas y por una serie de artilugios de hundir obstáculos visibles en el lecho del río, prácticamente se les obligó a los brasileños a que ingresen en un canal obligatorio, y en ese canal estaban ubicadas las minas, y de esa forma se pudo hacer blanco en el Río de Janeiro. Se hizo también blanco contra otros buques brasileños, pero lastimosamente por ejemplo, el Ipiranga, un buque brasileño, recibió el impacto de una mina en su proa, pero no lo terminó por hundir. Y hubo casos de buques brasileños menores que también explotaron a causa de estas minas, y posteriormente los brasileños también usaban redes para proteger sus buques. Con estas redes que se ponían en la proa, se cazaban las minas y usaron una técnica que los propios soldados estadounidenses, o sea, los combatientes estadounidenses de la guerra de la secesión, que fue donde se usaron estas minas fluviales, habían desarrollado una forma de pescar las minas antes que lleguen a los buques de guerra. Y esta información fue pasada por marinos mercantes que habían visto esto, fue pasada a los marinos de la escuadra imperial, y ellos hicieron uso de estas tácticas para desviar minas paraguayas. Y fueron muchas las minas paraguayas que fueron desviadas, y lastimosamente, como había dicho, no se les podía dar una dirección, dependía de la dirección del río, era toda una lotería acertar los vapores brasileños y los acorazados brasileños. Rodrigo Mesa, y se hicieron pedidos de navíos para la guerra y Brasil se quedó con ellos. ¿Se vio algún tipo de resarcimiento sobre lo que se abonó para hacer dicha adquisición? O sea, ¿se le indemnizó a Paraguay por el monto que pagaron? No, lo que pasa es que estos acorazados fueron comprados, y fueron comprados dentro de la ley del libre comercio, ¿verdad? De la ley de la oferta y la demanda.
en la cual el Paraguay, al hacer una compra, hace una seña, ¿verdad? Con lo cual se compromete a hacer el pago del resto del costo de los acorazados. Prácticamente se pagó un tercio del costo de estos acorazados y posteriormente no se pudo pagar a causa del bloqueo, a causa de, se dice también que el Paraguay se quedó, no tenía los fondos necesarios para adquirir la totalidad, o sea, para pagar la totalidad de estos acorazados, y otros ya directamente, otras fuentes directamente ya le culpan a Cándido Vareiro, el representante paraguayo en Europa, que era quien había encargado de estos buques y que debía supuestamente cancelar. Pero se habla también de que el Paraguay no pudo, por estar aislado, no pudo pagar, no tenía la totalidad del dinero para pagar y no pudo acceder a créditos porque ningún banco quiso dar préstamo al Paraguay porque el Paraguay estaba en riesgo. O sea, el Paraguay, al estar en guerra, tanto con el Brasil como con la Argentina, estaba en un alto riesgo de no poder pagar estos préstamos. Por eso que muchos bancos, por eso los bancos, especialmente los bancos ingleses, no quisieron financiar al Paraguay y bueno, de esta forma no se pudo pagar esto y bueno, el Paraguay, por las reglas de una oferta de venta, no pudo cancelar esta venta y perdió los acorazados y perdió también esa plata que era la seña, que es lo mismo que hoy pasa que cuando uno se compromete especialmente lo que es una transacción de un terreno, que uno hace una seña y que si uno deja de pagar, pierde el terreno y pierde también la plata que había señado, ¿verdad? Entonces, de esta forma no hubo ningún resarcimiento contra el Paraguay, o sea, a favor del Paraguay. Gustavo, creo que tu pregunta estaba respondida también. Carlos se explayó en la respuesta, así que creo que tu pregunta ya está contestada. Rodrigo Mesa, y otra, ¿qué relevancia pudo tener el otro río caudaloso que poseemos, el Paraná? Lo que pasa es que el Paraná navega, o sea, baña sus aguas una parte muy despoblada del Paraguay y las operaciones de la entorno para neutralizar Humaitá debían ser sí o sí sobre el río Paraguay, porque Humaitá y la capital paraguaya están sobre el río Paraguay. Entonces las operaciones se limitaban al Paraguay a partir de prácticamente abril de 1866. Hasta abril de 1866 las operaciones prácticamente eran en torno al Paraná, porque el Paraná es el que conduce al Paraguay a partir del Río de la Plata y a partir del mundo, ¿verdad? El Océano Atlántico. Entonces las primeras operaciones de la Guerra de la Triple Alianza se realizaron sobre este río Paraná, pero a partir de abril de 1866 Parece Hola, que se Carlos cortó. quedó un poco... Carlos, ¿volviste? Ahí está. Sí, ¿Me escuchás? bueno, sí. Se ¿A cortó. partir de dónde me corté? Sí, se cortó un poquitito, pero volvemos a las preguntas. Acá Alicia Patiño y Zaida Yaluk, si podés explayarte más en el tema de Cándido Vareiro, las negociaciones de estos acorazados, si quieres tener más datos. Bueno, Cándido Vareiro es todo un tema en la parte económica y diplomática. Yo soy más de la parte militar. Pero bueno, Cándido Vareiro era el encargado paraguayo de la parte diplomática y la parte de negocios también en Europa. Él estaba en París. Su secretario era Gregorio Benítez. Y bueno, a Cándido Vareiro se le acusa, o sea, él tenía encargar estos buques, estos 5 acorazados, de los cuales se iban a construir 3 en Inglaterra y 2 en Francia, y también la compra de 30.000 fusiles rayados creo que era Bélgica, y 24 cañones rayados de la marca Krupp a lo que es Prusia o Alemania, pero
ahí hay cosas que todavía no podemos asegurar del 100%, porque no sabemos si Cándido Bareiro llegaba a contar con toda esta cantidad de dinero que se requería para ello, o también se le acusa a él de haber entrado en un entendimiento con la Triple Alianza, de modo a que él sería uno de los primeros presidentes después de la caída de López, cosa que ocurrió al final. Y bueno, y Cándido Bareiro fue uno de los hombres fuertes de la posguerra, cosa que muchos autores dicen que es una prueba, en cierta forma, de la traición de Cándido Bareiro. También Gregorio Benítez, en su libro, ¿verdad? Él acusa a Cándido Bareiro, que tenemos ahí también una fuente de la época que lo acusa, que habla de que Cándido Bareiro tuvo una mala fe en contra del Paraguay, que por eso también ayudó a que no se puedan adquirir estos equipos que hubiesen sido necesarios y hubiesen sido decisivos en la campaña defensiva del Paraguay. Pero en el tema de los acorazados hay que investigar más. Yo no soy especialista en la parte de economía. Tengo que hacer uso de, o sea, tengo que pedir auxilio a otros especialistas en este tema, pero se habla de que Paraguay también no iba a poder pagar la totalidad de estos acorazados sin un préstamo. Y en cierta forma tiene cierta lógica, porque los acorazados eran un material de última tecnología y eran muy caros, y el Paraguay, contrario a lo que se piensa, no es que tenía una economía demasiado fuerte. O sea, tenía cierto tesoro, poder, o sea, cantidad de tesoro nacional, pero no estaba a la par de países que sí podían contar con una armada muy poderosa. Carlitos, tenemos 5 minutos, así que y varias preguntas para hacerlo más corto nomás. ¿Cómo eran los torpedos del Leopoldo Miskovsky que hundió el acorazado Río de Janeiro? ¿Qué tenía? ¿Qué partes tenía? ¿Qué elementos? Bueno, constaban de dos elementos. Constaban de un flotador, que era lo que le justamente permitía que la mina pueda flotar y navegar y moverse, y la parte explosiva, que era como una bala de cañón, como un proyectil de cañón. En muchos casos era esférico. Se conservan algunos de estos materiales en el Museo del Ministerio de Defensa, y en los museos, en el Museo de Paso de Patria también hay unas minas fluviales paraguayas. Bueno, la parte explosiva era una esfera grande de metal. En el interior tenía dos cápsulas, o sea, tenía un recipiente con un ácido, ¿verdad? Y una cápsula más pequeña con otro tipo de ácido que iba dentro de una cápsula de vidrio que iba dentro de este recipiente con el otro ácido, y con el impacto del choque de esta mina contra el casco de un buque, esta cápsula interior se rompía y se mezclaban los ácidos, y ahí se producía una explosión, porque estos ácidos entre sí eran inestables, o sea, mezclados eran inestables, entonces producía un efecto que hacía la explosión muy fuerte. Y esta parte explosiva venía un poquitito, prácticamente 1 metro sumergida abajo del flotador, de modo a que pueda dar contra la parte más débil del casco de los acorazados, y también darle en la parte de abajo para que las aguas puedan penetrar en el interior del buque una vez abierta una brecha. Rápidamente, la batalla de Riachuelo fue la primera batalla del Paraguay. Ya hubo batalla naval anterior. ¿Dentro del ejército paraguayo había algún militar con experiencia en batallas navales? No, en el ejército paraguayo no había ningún oficial ni extranjero, o sea, ningún técnico con experiencia en batallas navales. La primera batalla naval fue la de Riachuelo. Anteriormente se dieron operaciones militares y combates navales, especialmente en el Mato Grosso, con la captura del vapor brasileño Anambaí, que hoy puede verse en Vaporcué, y también frente a Corrientes, que fue la captura de los vapores Gualeguay y 25 de mayo. Pero al lado de Riachuelo son combates muy menores,
Entonces, dio alguna pequeña experiencia en los marinos paraguayos, pero no la envergadura necesaria que tuvo la batalla de Riachuelo, que fue la más grande de Latinoamérica. Bueno, ya las dos últimas preguntas, Carlos. Uno, ¿qué diferencia hay entre acorazados y monitores? Bueno, prácticamente los acorazados y los monitores tienen la misma similitud en cuanto a protección. Monitores generalmente son los buques que tienen un castillo de proa, o sea, un castillo en el centro del casco, y que en muchos casos este castillo consiste en una torreta giratoria, ¿verdad? Los monitores eran más bien fabricados en Europa. Después Brasil ya adquirió la tecnología necesaria para fabricar sus propios monitores. Y como dije, la principal diferencia era que tenían torretas giratorias, mientras que los acorazados de batería central no tenían torretas giratorias. Ahora el último. Con los acorazados fueron utilizadas grandes cadenas para evitar el paso de los mismos, o corresponde a otro tipo de buques navales esa táctica. No, se usaban contra los acorazados. Estas cadenas se pusieron en Humaitá, pero justamente aquel 19 de febrero de 1868 se produjo una creciente. O sea, se subieron las aguas y las cadenas quedaron abajo, por lo tanto, los acorazados no pudieron pasar. Durante mucho tiempo estas cadenas no permitieron el paso de los acorazados. Posteriormente se pusieron también en el Tebicuarí, pero el Tebicuarí después fue abandonado. Dale, muchas gracias, Carlos. No sé si en nombre de la facultad, Santiago o alguien hacemos el cierre, por favor. Gracias, Fabián, Santiago. Y agradecerles a Carlos y a Fabián por su tiempo, por sus conocimientos para compartir parte de lo que fue nuestra historia. Entonces, más que agradecimientos tanto a Carlos como a Fabián. Antes de despedirnos completamente, les recordamos que el miércoles que viene, el siguiente miércoles y el siguiente, hasta terminar nuestra cuarentena, que se extendió hasta el 12 de abril, vamos a estar con más charlas, uno nuevamente de aspectos militares y otros aspectos sociales de la guerra de la Triple Alianza, para que la gente que está participando pueda sepa ya que estos dos miércoles vamos a volver a tener charlas en este mismo horario. Así es, gracias Santiago, Fabián, gracias Carlos por acceder a hacer este webinar a través de nuestro canal de Fundamenta. La Universidad de Columbia le da las gracias también a los participantes por haber acompañándonos en esta noche, ¿verdad? Esta webinar está siendo grabada, entonces a todos los que se han suscrito a través de nuestro Google Form les va a estar llegando la grabación del webinar de esta noche, para que puedan consultar de vuelta o compartirlo. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.